Justo iba a cliquear ese, ¿sí? Ahora estamos grabando. Entonces, como les digo, va a aparecer en dos pedacitos ya. Entonces estábamos en otra anotación. Esto lo alcanzaron a ver cuando les expliqué esto, ¿cierto? Hasta arriba, ¿Hasta dónde? el que está en negro. ¿Aquí? Hasta ahí escribí yo, sí. Y yo hablé un montón de rato más, pues ya. Vamos con esto. Eh, Cuando yo he derivado la función respecto de la y-ésima variable, esa la puedo derivar respecto de la j-ésima variable. Y se anota así, ¿ya? Otra anotación para eso es esta. Eso que está ahí se anota así también. La f la he derivado respecto de la y-ésima variable y el resultado respecto de la j-ésima variable. Ya. Les decía, les explicaba ahí por qué tiene sentido esa anotación y para cada lado esta otra. Es porque si anotamos eso así, entonces el resultado de eso lo derivamos respecto de la j-ésima variable y bueno, aparece en ese sentido. Ya, otra notación, que esta ya es menos usada, es así, IJ. Es como rara esa, porque te va diciendo el número de la variable. Entonces, por ejemplo, respecto a la primera, respecto a la segunda. Pero esta es una notación, yo diría que no la he visto nunca. Otra es esta, ¿sí? Esta tampoco la he visto nunca. Por lo menos yo no. A lo mejor se usa, pero yo no la he visto. Las más usadas son estas. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Es súper simple esto. Ah, y una observación. Hay un perro que llora tanto. Pobre perro. Una observación. eh, si xy es igual a xj, o sea, derivamos respecto de la misma variable dos veces, derivar dos veces x, o sea, f, respecto de la variable y-ésima, así se nota. Eso significa que la hemos derivado dos veces respecto de la variable y-ésima. En el otro caso, es más incómoda porque hay que anotar las dos veces la xy. Entonces, por ejemplo, esta he derivado cuatro veces respecto a la misma variable. En cambio, aquí tengo que anotar xy, 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 xy. Ya esta se vuelve más incómoda y esa sustituye. Pero en fin, entonces si tenemos un ejemplo, f de xy, no sé, xy z cubo más logaritmo natural de logaritmo natural de xy. Entonces, por favor hagan esas, hagan eso y eso, por favor. Hagan esas cuatro derivadas. Entonces derivan primero respecto de x, el resultado lo derivan respecto de y, ¿sí? Después hacen la derivada respecto de y el resultado de eso lo derivan respecto de x, por favor. Hagan eso. ¿Y qué hago en este caso? ¿A quién le reclamo?
Tomás, Chávez, ¿está ahí o no? ¿O está puesto su nombre nomás ahí y se fue a tomar desayuno? Tomás, se fue a tomar desayuno. Lo va a mandar a la sala de espera. No, después se puede enojar. Profe, dijo que la que aparece en tercer lugar, Es deriva respecto de ahí. eso lo hacemos con respecto a la función inicial nomás, ¿Sí? ¿cierto? La Ah, ya. función inicial. Están viendo en este momento la pizarra, ¿cierto? Cierto. Ah, ya. Sí. Vamos a pasar la lista a ver quién está presente y quién está tomando desayuno. A ver. Aaron, Presente, profe. Cristóbal, Bram, Acá, Daniela, Pámanes. Acá. Bien. Hola, ¿cómo está David? Ahumada. Aquí estamos. Esteban Cáceres, ahí está, me parece. Felipe García. Sí. Felipe García. Acá, profe, tengo el micrófono malo, ok. Felipe Gatica, Acá, profe. bien. Francisca Miranda. Hola, profe. Francisca, hoy día es el recuperativo. Sí, Usted me sí, escribió ya, así que es para poner ¿cómo se llama? El correo ahí en los que están habilitados. ya, gracias, profe. Ignacia Gómez, sí, también está porque Aquí, recién me profe. dijo que grabara. Jeremy Joy también está porque es el primero que se conecta siempre. Jeremy, sí, ahí está. presente. Jimmy, también está Jimmy, recién habló. Sí, acá. Joaquín Vega, Joaquín Vega se fue a tomar desayuno. Ya, los voy a mandar a la sala de espera los que se fueron a tomar desayuno. De puro pesado nomás. Poner en la sala de espera. Total, pueden entrar al tiro. Juan Pablo Llanedel, Acá, profe. ya. Juan Pablo Silva, Acá estoy, profe. ya. Manuel Sarricueta, Aquí. ya. Martín Velázquez, Hola, profe. hoy los del camión de la basura tienen la media fiesta. Nicolás Bravo, Nicolás Bravo, a la sala de espera. Profe, está en el chat. Oh, estaba en el chat, perdón, Nicolás. Presente. Nicolás Salas, Acá, profe. ya. Nicole Enríquez, Aquí, profe. ya. Silvana Gajardo, Aquí. ya. Tomás Ortiz, Aquí. ya. Tomás Chávez, el Tomás se fue a tomar desayuno. Hola, profe. Ah, está ahí. Oye, bien, Sí, en la prueba. Bien. Tomás está ahí, Aquí, profe. ya. Y entonces el que habíamos puesto en la sala de espera, que era, ¿se acuerdan cuál era?
Felipe García. No, Gatica. ¿Cuál era el que había puesto en la sala de espera? No me acuerdo, pero ya entró. Ya, que me gusta pasar la lista a veces, ustedes saben. Ya, de f de x entonces, ¿cuánto les dio? Y, no, y más 1 partido en X. por X partido en X. y, ¿cierto? O sea, y más 1 partido por x, ¿o no? Ah, cierto. Ya, entonces ahora ese resultado lo vamos a derivar respecto de la variable y ahora. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, lo vamos a derivar respecto de la variable y. Entonces, me da 1, ¿cierto? ¿Estamos ok? Sí, profe. Recuerden que esto es Confirmo. el resultado que les dio cuando derivan respecto a x, el resultado lo derivan respecto a la variable y, así que es 1. Bien, ahora hagamos esto respecto de la variable y. Esto es x más 1 partido por xy por x. O sea, x más 1 partido por y. Y ahora esta que está aquí, que es el resultado, ¿sí? El resultado de haber derivado respecto a y, ahora lo derivamos respecto a x, es 1 también. Miren. Miren esa y miren esa. Entonces aquí uno se pregunta si siempre ocurre esto. ¿Será que siempre ocurre esto? Entonces veamos, a ver. Veamos otra función. Vamos a poner una x cuadrado, x cubo y cuadrado. Y vamos a poner aquí una media seno de x cubo más y. ¿Ya? Entonces yo necesito que hagan de x de y de y de x. Por favor, hagan esas dos. Y me dicen cuánto les dio el resultado. ¿Ya? ¿Les salió? Y supongo. Más estudio respecto a y.
Ya. Me salió esta acá. En esta yo hice esta primero. Menos seno de x cubo más y. Esa me dio. ¿Ustedes alcanzaron a hacer esa por lo menos? La de arriba da lo mismo que lo de abajo. Ya. Ustedes hicieron esta, ¿cierto? Ya. Y dieron iguales. Entonces, la verdad es que hay un teorema al respecto que dice cuándo estas son iguales. No siempre son iguales. Ahora, en las funciones que nosotros vamos a usar después, sobre todo para ver máximos y mínimos, que es las aplicaciones, suele darse esto, o sea, siempre se da esto. De hecho, el criterio pide que esto se dé en, uno de los criterios. ¿Ya? Muchas de las funciones que aparecen satisfacen esto, pero hay algunas que no, por supuesto. Entonces hay un teorema al respecto. Esto, una observación es que esto se llama derivadas mixtas, sí, distinto de J. Derivada mixta. Ustedes saben que a mí no me gustan los nombres, pero como aparecen por ahí, se le llama derivada mixta. Entonces hay un teorema que se llama del señor Schwarz. Dice así. Dice más o menos así. Teorema. O sea, U. Todo era escrito por Alejandro. Un conjunto abierto no vacío y f de clase C2. De clase C2 significa que las segundas derivadas parciales son continuas. La función segunda derivada parcial son continuas. ¿Ya? Recuerden que cuando teníamos una función, eso nos generaba la función derivada parcial y era una nueva función. Ahora, y ahí veíamos si era continua o no. Ahora podemos derivar por segunda vez y ver si son continuas. Entonces, si f es de clase C2, entonces para todo x en U, y para todo y distinto de j, las derivadas parciales cruzadas o mixtas, como sean, son iguales. Siempre que f sea de clase C2. Bueno, entonces ahora, como hemos visto en todos nuestros ejemplos, perdón ahí, no salían iguales, ¿sí? No salieron iguales. Acá no salieron iguales otra vez. Entonces, me imagino que ustedes están esperando uno donde sea distinto. Y por supuesto que ahí y este ustedes lo van a hacer en 10 minutos.
Esto es x cubo y menos x y cubo. X cuadrado más y cuadrado. Y 0. ¿Sí? Entonces aquí verificar que, bueno, en realidad van a calcular esa, ustedes. Y esa, por favor. Entonces, para ello, para hacer eso, lo que primero que van a hacer es calcular la función de f de x para x y distinto de 0, 0 y para x y igual a 0, 0. Y la función de f de y también para x y distinto de 0, 0 y para x y igual a 0, 0. Esas dos, por favor. Lo primero, ya para eso, 3 minutos se demorarán en eso. Profe, ¿puede subir un poco, por favor? Gracias. Ya. ¿Ya? ¿Les salió?
de f de x les debió dar algo que no veo, pues. X a la cuarta y más 4x cuadrado y cubo menos y a la quinta y les debió dar 0 acá. ¿Cierto? Y la otra les debió dar x a la quinta menos 4x cubo y cuadrado menos x y a la cuarta. Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y 0. Entonces ahora, para hacer... ¿Cuál vamos a hacer primero? Cualquiera, ¿verdad? Nos da lo mismo. Entonces ahora para hacer... La voy a hacer la otra porque la tengo a la vista. Solo porque la tengo a la vista. Voy a hacer esta. ¿Ya? Voy a hacer esa yo. La segunda derivada, bueno, esa la voy a derivar respecto de y en 0, 0. Ya saben que lo vamos a tener que hacer por definición. Entonces esto debiera ser el límite cuando t tiende a 0 de f de y en t, 0 menos df de y en 0, 0 partido por t. Es respecto de... Es claro. Estamos derivando respecto de x. ¿Estoy bien? Sí, porque esto es la derivada respecto de x de f de y. Sí, entonces tenemos que aumentar en la variable x. Ahí está. Ya. Bueno, df de y en t, 0, ¿cuánto da? T a la quinta. Bueno, los que tengan y 0 tienen. Entonces tengo t a la quinta partido por t a la cuarta, ¿no? Arriba da t a la quinta. Si el i vale 0, se elimina ese y da t a la quinta. Dividido por 2t cuadrado al cuadrado, eso es 4t a la cuarta. Tengo un error. Hay un error acá. Profe, solamente te la cuarta. Ah, sí, porque 1 es 0. Sí, tienes razón. T a la cuarta solamente. Sí, 1 es 0. Estaba viendo que pensé que eran t, t. Ya. Y todo eso dividido por t. Y eso da 1. ¿Sí? Bueno, si ahora hacen de y de x en 0, 0, va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f de x ahora en 0t menos de f de x en 0, 0 y todo eso dividido por t. Bueno, en 0t aquí me va a dar menos t a la quinta partido por t a la cuarta.
y todo eso divido por t. Y eso es menos 1. Entonces, ¿se fijan? Tengo aquí menos 1 y aquí menos 1. Son distintas. ¿Sí? Son distintas, ¿ok? Ya, como les digo, la mayor parte de las funciones que nosotros vamos a utilizar, después también en las aplicaciones de máximos y mínimos, todas satisfacen que son de clase C2. Así que en todas se cumple esto, que las derivadas parciales mixtas son iguales, o derivadas parciales cruzadas. Ya, esto no solo en las funciones de dos variables, en las de tres también. ¿Ya? Pero hay un ejemplo donde no funciona y por eso había que hacer un teorema de cuándo funcionaba. Ya. Bueno, recuerden, cómo se deriva es muy fácil. Es muy fácil cómo se deriva. Ahora podríamos encontrar la tercera derivada, ¿no? Podríamos encontrar la tercera derivada. Ahora, Profesor, una consulta. ¿Por qué el anterior, usted cuando tuvo que derivar por segunda vez, tuvo que ocupar la definición y no lo derivó directamente? porque la quería hacer en 0,0 y en 0,0 hay problemas, ¿te acuerdas que dijimos eso? Sí, pero también el anterior igual, en la primera derivada también problema en 0,0. Y yo la hice por definición, espero que tú también. Ah, se saltó ese paso. Sí, pues me lo salté, pues, si esto ya lo sé, Ya, ya, tengo que saltarme algunas cosas. ya, Por eso perdón. dije, les debió dar, y el otro lo hice yo. Ahí no les debió dar, Ya, sino que me dio. ya entendí, perdón. Esto, ¿qué significaría? Hemos derivado 3 veces la función f, 3 veces. Primero la derivamos respecto a la variable y, el resultado respecto a la variable x y el resultado respecto de la variable x. ¿Sí? Sería como esto. Y x, x. ¿Ok? O pero esta denotación ya se ve fea, ¿no? Encuentro yo. Aquí dice que la derivada respecto de y, la derivamos respecto de x y el resultado de eso respecto de x de nuevo. Y así sucesivamente. Esa. Aquí la función ya tiene 3 variables, hemos derivado, eso es lo mismo que derivamos primero respecto de y, el resultado respecto de z, el resultado respecto de z y el resultado respecto de x. Se lee hacia allá y se lee hacia acá. ¿Ya? Entonces también eso como es, derivado 4 veces. 2 veces respecto de y del resultado respecto de z y respecto de z. Ya, entonces notación. Siempre que uno entienda lo que significa, estamos bien. ¿Ok? Entonces uno puede empezar a derivar igual que antes la tercera derivada. Pero ya, ¿para qué hablar tanto? Entonces ahora vamos a ver la regla de la cadena. ¿Ya? Regla de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo facilito hoy día y el viernes vamos a hacer los más complicados. Regla de la cadena. Entonces, déjenme ver. Déjenme hacer mi clásico dibujo. Un ángel me busca. B. A ver. Aquí va F y aquí va G. Entonces F va de Rm a Rm, G va de Rm a Rp.
Y aquí va G compuesto con F. Ya. Entonces, sea F de U subconjunto de Rn a Rm diferenciable en X0 en Rn y G de B subconjunto de Rm a Rp diferenciable en F de X0 en B. ¿Sí? Diferenciable en F de X0 en B. Entonces, G compuesta con F es G compuesta con F es diferenciable en X0. Y ahora la derivada de G compuesta con F en X0. Entonces aquí ustedes ¿se acuerdan cuando? ¿Cómo era eso? Era la derivada de G, ¿sí? Evaluada en F de X0 por la derivada de F en X0, ¿cierto? Aquí estamos bien, ¿cierto? G compuesta con F, sí, porque tengo el U, tengo el B, tengo RP, entonces aquí va F, aquí va G, y aquí va G compuesta con F. Estamos bien. Es para que esté bien anotado lo de arriba. Ya. Ah, bueno, pero eso era, ¿no? La derivada de más afuera evaluado en el argumento por eso. Entonces aquí, ¿cómo será? La derivada de G evaluada al f de x0. Esto es una matriz ahora. Acuérdense que las derivadas acá, las derivadas eran matrices. Así que aquí por la derivada de f en x0. ¿Sí? Esta es una matriz ¿de qué orden? Esta, la G, es una matriz ¿de qué orden? Por M. P por M, ¿cierto? Bueno, Y esta, MN. matriz de M por N. Porque recuerden que era como las transformaciones lineales. Y ahí entonces podemos multiplicar esto y el resultado es matriz de P por N. ¿Ok? Este es el resultado. Hasta ahí llega el teorema. Ya, voy a borrar esto, que se ve feo ahí. ¿Ya? No, no lo borro. Ahí está. Esa es la regla de la cadena. Entonces, enunciado así, es muy simple. Ahora, los ejercicios, vamos a hacer un ejercicio muy simple primero. profe, Lo más cuando dice diferenciable, ¿se refiere de cualquier clase? No, pues, la primera derivada. Que exista la primera derivada. No le pusimos de ninguna clase a ello porque que exista la primera derivada, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Como les digo, Profe,
escribir la notación de esa forma es porque se está relacionando con la jacobiana. Sí, por eso es. Ah, ya. ¿Sí? Es que aquí no le podemos poner la prima, porque la prima era para derivada ordinaria y aquí hay que ponerle derivada de G compuesta con F. Ah, ya, bueno. Gracias, profe. ¿Ya? Ejemplo, entonces, vamos a hacer la F, va a ir de R2 a R3. X menos Y y X más Y. Esta es súper derivable, porque puse polinomios para que sea muy derivable. Y G va a ir de R3 a R2 nomás, ¿ya? Para que no sea, no hacerlos tan... vamos a poner x cubo más iz cuadrado. Y aquí vamos a poner z al cubo más xy. Son súper derivables estas porque son polinomios. La idea es que veamos el... Entonces aquí, ojo, yo tengo de R2 a R3 y de R3 a R2. De R2 a R3 tengo F y de R3 a R2 tengo G. Así que de ahí para allá va G compuesta con F. Entonces yo necesito que la derivada de G compuesta con F en el punto 3,2. Pusimos al azar ahí. Entonces, ¿esto cómo debiera ser? Según lo que vimos recién, esto debiera ser la derivada de G evaluado en el punto F de 3,2 por la derivada de F en 3,2. ¿Sí? Entonces, primero veamos F de 3,2 como F de 3,2. ¿Cuánto es F de 3,2? F de 3,2 es 3 por 3, 9, más 4, 13. 3 menos 2 es 1. Y 3 más 2, 5. Entonces, la derivada de G compuesta con F en el punto 3,2 es la derivada de G en el punto 13,15 por la derivada de F en el punto 3,2. Entonces ahora ustedes, bueno, ahí ustedes me dicen cuánto es cada una de estas matrices. Calculen entonces, ustedes calculen en general esta. ¿De qué orden es? La F, 3 por 2, ¿cierto? Entonces la calculan. Después la evalúan. Y le va a dar aquí una matriz. Y después, o bueno, ustedes la calculan en el orden que quieren en realidad. La derivada de G es de 2 por 3. Y después la evalúan en el punto 13,15. Y después multiplican. ¿Ok? Eso quiero que hagan. Les quedan 5 minutos para hacerlo. Como son polinomios, alcanzan de más. Tengo que poner la F. 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 Ahí está la F. Y la G es x cubo más iz cuadrado. Z cubo más xy. Ya, por favor, ahí ustedes, ahí tienen toda la vista y lo que yo les pido que calculen.
Y el día viernes vamos a hacer los ejemplos más complicados de regla de la cadena. Ahí ya nos vamos a meter con la regla de la cadena más. Menos fácil. Ya. Un minuto más para que hagan la... Es muy fácil, ¿no? DF es dos. ¿Cuánto es 13 por 13? 169. Y por 3, 300, 480, 507. ¿Por qué se me ocurre ese número? 169 por 3, 507. Z al cuadrado, 25. 2 y por Z, 10. Y X y Z cuadrado, 25 por 3, 75. Ahí está. Esos valores debieron dar. Entonces ahora tenemos que hacer esto. Por lo tanto, F compuesta con F en 3,2 es por 6, 4, 1 menos 1. Ay, ¿por qué? Porque tenemos calculadora. Tenemos 507 por 6. 507 por 6. 507 por 6. 3042 más 25 más 10. 3077.
Tenemos 507 por 4. Son 2028. Menos 25. Son 2003. Más 10. 2013. Oh, 2013. Gran año 2013. Y ahora tenemos 6 más 13 son 19. Y más 75. 75 más 19. 94. Tenemos 4 menos 13 es menos 9. Menos 9 más 75. 75 menos 9. 66. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? Verifiquen que multipliqué bien aquí. Pero sí, estas son muy simples de hacer. Bueno, se puede sacar en general, seguramente una fórmula general, poniendo apropiadamente ahí los X y los Y, qué sé yo. Pero bueno, sacarla es muy simple. Como les digo, el viernes vamos a ir con casos ya que son más complicados, que son los de Rn a R. Son donde llegamos a R en la composición. ¿Ya? Así que por ahora eso es todo. Nos vemos, Profesor, niños. una consulta. ¿Sí, cómo no? La matriz resultante, entonces, ¿qué nos daría? ¿Qué nos significaría? ¿Qué nos dice? ¿Cómo que nos dice? ¿Se podría reemplazar en algún... ¿Daría alguna otra función? No puede ser la matriz, es la matriz de la derivada, es la representante. Por ejemplo, si tú hicieras esa función, ¿sí? Entonces esta que está aquí, bueno, en ese punto, por supuesto, en el punto 3,2, es la representante de la transformación lineal en las bases canónicas, lo que vimos al principio. Ah, ya, ¿Ya? Eso, ya. ¿ya? Pero solamente de ese punto, el 3,2. Sí, Ya. ya. Listo, niños. Nos vemos Profe, ¿va a habilitar la revisión del control? mañana. Ya, ¿Listo? ¿Para qué? Si gracias. Sí, profe. Chao, Chao, profe. profe.